Buenas, chavales. Bueno, hoy no hay faenita. Hoy no os voy a enseñar aquí el río que tengo al lado de la finca, que creo que ya lo he dicho en otros vídeos, porque estamos en el mes de abril, todavía no ha caído ni una gota de agua. Y está aquí mi mujer. Vamos a ir con la Yuma. Saluda a la nena, a la gente. Hola, buenas tardes, buenos días. Así que ya os digo que vamos a echar un vistacito en el río y a ver el cauce que tiene, porque ya os digo que no va a tener ni agua, o poca o nada. Os voy a enseñar aquí ya y los problemas que hay también, porque esto ya no tiene ningún sentido ya. No hay gente que aquí, que tengamos un río y que esté medio seco, que no tengamos ni agua, que al final vamos a tener que coger agua del mar para poder regar, para poder beber, para poder ducharnos, chavales. Así que vamos a echar un vistacito al río y hablamos de unas cositas, chavales. Venga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I... Os pongo al día, chavales. Mirad cómo está todo esto, que esto está perdido a la mano de Dios. Mirad cómo está todo, chavales. Esto la verdad que es una pena. Ya os voy a enseñar el río. Mirad el río cómo está. Eso 20 años atrás, el agua llegaba todo lo que es la parte de ahí. Mirad, vamos a bajar. Si os lo voy a bajar, lo voy a enseñar. Todo eso era agua, chavales. Estos ya los bancales donde se regaban todos antiguamente. Eran campos de olivos, no sé si plantaban también almendros. En fin, mira cómo está todo. Y ahí está la Yuma dejando su regalito ahí. Eso es, Yuma, tú aquí y no lo dejes en el terreno nuestro. Muy bien. Mira, chavales, cómo está todo. Todo seco, no cae ni una gota de agua. Tenemos un demonio en el cielo que cada vez que va a llover se aproxima. Y cuando se aproxima, pues deja de llover. Un demonio, pero un demonio que os digo que es un demonio que ya lo veréis algún día si lo puedo grabar. Mirad qué secor que hay, seco. Nosotros que nos vemos vídeos por esto de Andalucía y Extremadura, Asturias, todas esas zonas ahí, las sierras que tienen, que sale el agua de las montañas. Aquí nosotros no tenemos eso. Aquí nada más que hay secor. Y cuando va a caer una poquita de agua, viene el demonio del cielo y nos lo quita, chavales. Vamos a ir bajando. No me cuenta, mirad todo esto. Mirad, está todos los árboles secos, olivos secos. Esto sería algún algarrobo, creo. Sí, un algarrobo seco. Toda la leña que hay aquí. Esto perdido, todo perdido. Aquí ya los vecinos, estos ya no vienen ya. Estos dicen que es una pérdida de tiempo ya aquí ya no. Que se gasta mucha agua, chavales, aquí. Aquí la finca que tengo, donde tengo yo tengo agua de grifo, de beber agua. Normal, de casa. Y ya os digo, en verano aquí de 200 euros para arriba. Y tengo solo 4 árboles. Si imaginaros si tuviera toda la hectárea de la finca todo plantado de árboles. Y de árboles que necesiten agua, porque si plantas árboles como pinos y cosas de estas que no necesitan agua, aún, pero si quieres tener un poquito más, no siempre ver lo mismo y tener árboles diferentes, pues vale una pasta aquí el agua, chavales. Y encima tenemos un río seco y luego va a llover algo, viene el demonio del cielo y nos quita la lluvia, chavales. Mirad las paredes como lo hacían antaño. Ya os digo que esto con mi abuelo regaban como antiguamente con aquí lo decimos nosotros con la dula, que es la depuradora que tienen allí, traer el agua por las acequias.
no sé cómo diréis en vuestra tierra. Aquí se dice así, viene el agua, que contratas el agua y haces la acequia, que son la acequia, los caños o acequia, que nosotros decimos caballones, y haces los caballones para distribuir el agua a cada bancal. Y cuando a lo mejor no había mucha gente regando y no llegaba, mi abuelo, me acuerdo yo, mi abuelo, bueno, yo no me acuerdo porque no lo he conocido, pero me lo ha dicho mi padre, se bajaban para abajo con una jarra de esas de cerámica, boom, y rellenaban agua del río y la subían para arriba y regaban los árboles, pero yo te digo que el río hace 50 años estaba aquí en un río en condiciones. Y mira hoy en día cómo está todo, chaval. Está todo, mirad, dejado todo a la mano de Dios. La Yuma va a sus anchas. Lo que sí tengo que deciros que aquí muchos me habéis preguntado, oye, ¿por qué tienes una finca y no haces huerto ni nada? Tengo que hacer un huerto, pero tengo que hacer un huerto a prueba de conejos saltarines, chavales. ¿Qué significa eso? Pues que tengo que hacer un vallado con vallas de hierro y que por lo menos midan 1,5 metros. Porque los conejos que tengo yo aquí saltan de metro 1,20 m, casi 1,50 m, chavales. Son muy saltarines, lo digo porque yo tengo el vecino de arriba que ha plantado. Ha puesto una valla de estas de corral como la que tengo yo, que son de 1 metro así. Hizo como un vallazo y plantó y al día siguiente cuando vino no quedó nada, chavales, cabreado, me vino y no planten nada, está todo lleno de conejos aquí, tampoco hay caza, aquí hay una plaga de conejos, chavales, que yo empecé viendo 2 y ahora por lo menos hay 20, y se van reproduciendo, que esos son como ratas, los conejos se reproducen aquí como ratas, y ya os digo que por eso veis también el terreno todo sin hierba, todo eso, porque se lo están comiendo los conejos. Y encima 4 o 5 plantitas que he plantado también se las han comido, así que tengo que ir plantando y poniendo vallas en cada árbol porque si no se lo van a comer los conejos. Así que nada, chavales, mirad, ya estamos por aquí, está ahí mi mujer y va de negro con el calor que hace, chavales, sol, sol, sol y sol. No estaba previsto, no. Pero es que se lo quería enseñar para que lo vieran, para que lo viera la gente. Que mirad, ¿veis? La poquita agua, mirad la Yuma. Está allí. A ver si se aprecia. A ver si está pegando un bañito ella. Mirad, es la poquita de agua que hay en el río. Que el río sería... O sea, el río llegaría, yo me acuerdo de estar sentado, eso sí, de tener 7, 8 años y estar sentado aquí, por ejemplo, sí, porque aquí ya el límite ya no era. Sí, de estar sentado en esta parte de aquí, no en esta parte, sino en el bancal que es mío, estos son de los vecinos, mi finca un poquito más para allá, ¿vale? Sentado y ver toda la parte esta llena de agua, cuando llovía o bien, se cogían aquí unas riadas aquí, que bajaba todo el agua, que eso da gusto de ver, chavales. Y hoy en día, mirad lo que queda aquí. Miseria, miseria y miseria, chavales, miseria. Así que vamos a echar un vistacín a ver, que ya habéis visto el agua que hay. Voy a enseñar más abajo, para que bajemos más. Por aquí, ten cuidadico. Mi mujer, que veis que han cerrado esto, porque dicen que dentro de aquí, no sé el tiempo, lo van a arreglar, van a hacer zonas verdes, van a hacer aquí, no sé, ya veremos, como siempre dicen todo. Que luego hacen y luego no hacen nada, chavales. Nada. Aquí la gente no está, tiene la gente alrededor, porque hay casas que hay alrededor. Mirad, pero ya os digo que esos cogen todos aguas del grifo, están todos de acuerdo conmigo que gastan mucho dinero, luego tienen muchos olivares ahí, que son es que no, ni lo venden, ni lo regan, y al no regarlo pues no salen olivas, y así van, chavales, van sobreviviendo las oliveras como pueden. Así que vamos a ir bajando por aquí, despacito. Ahí está, vamos a bajar por aquí. Mira cómo está. Ahora mismo, 30, 40 años, 50 años atrás estaríamos en agua, chavales. Mirad todos los juncos. Todo esto sería agua. Todo esto sería agua y llegaría, ya veis, hasta aquí. Todo esto aparte, todo agua sería. Y mirad ahora lo que corre por aquí. Mirad lo que corre por aquí. La Yuma. La Yuma sí que corre. Es normal. Es normal que en un río nada más tengamos esto de agua. ¿Qué puede medir este cauce?
¿Qué puede medir? ¿1,5 metros? Y encima esto de depuradora, que esto ni es bueno. Que esto se lo echas a los árboles y a los 2 días están muertos, chavales. Esto aquí tiene que haber lejía, tiene que haber productos químicos, tiene que haber aquí de todo, chaval. Aquí esto te lo bebes y te tiras una semana de cagaleras, os lo aseguro. ¿Veis? Sol, sol y sol. Secor. Mucha secor aquí. Está todo seco, chavales. Ya que llega el verano, a los incendios, va a estar el helicóptero y el avioneta dando vueltas todos los días. Todos los días dando vueltas aquí por Alicante. Aquí, una plataformita aquí, un puente. Mirad. Mirad, no hay nada. Una charca. Una charquita. Una charquita, chavales. Vamos a pasear aquí un poquito por aquí. Tampoco hay que hace mucha calor, chavales, aquí. Luego también hay unos bichejos que se llaman tábanos de estos y unas mosquitas también que te pican y te pega una chupa de sangre. Me acaba de pasar un lagartijo. Sácola por ahí. Un lagartijo de esto de una salamandra, de esto, un dragoncín. Sácola por ahí. También hay muchas bastardas por aquí. Ahora todavía porque hace calor, pero no. Para el mes que viene veremos por aquí. Bastarditas. Cómo está todo, chavales. Pues así está el tema. Ahí está la Yuma ahí con los otros perros de los vecinos. ¡Vamos, Yuma! Mirad que no hay ni una sombra por aquí. Ni árboles, ni nada. Mira, un pequeño árbol que hay aquí. Que está el pobre medio seco. No tenemos aquí sombra ni tenemos nada. No crece nada. Solo crece donde habéis visto el caño ese pequeñito de agua. Ahí se ve algo de verde. Pero por aquí, mirad, seco. Todo seco, chavales. Mira. Todo seco. Secor, secor y secor. ¿Cómo está todo? Mirad. También está todo perdido, todo eso ya ahí son para limpiar o algo que... Pero qué va, tío. Aquí pasa todo el mundo de todo. Y esto es por culpa de no hacer aquí un trasvase del río Ebro, ¿vale? Por culpa de personas de que no se ponen de acuerdo y también por empresas que desvían el cauce. Si a lo mejor tenía que pasar por ahí el doble de río, pues el otro trocito que falta se lo llevan a la empresa por dinero bajo manga, ¿sabes? Y aquí nos mandan a nosotros lo que es la mierda de los desagües, de productos químicos y todo lo que va a la mierda que encima va al mar, porque esto lo va a parar al mar, chavales. Eso es lo que tenemos aquí, el problema que tenemos aquí. Por culpa de gente que no se ponen de acuerdo, porque aquí hay un trasvase del Ebro, aquí tendríamos agua nosotros aquí para todos los vecinos regar. ¿Por qué no viene la gente? Si es que no viene la gente aquí, ¿para qué? ¿Para qué? Si aquí ahora para pedir el agua te vale una pasta, luego si pones aquí goteo te vale otro dinero para que luego te paguen la oliva 4 duros, chavales. ¿Qué hace la gente? Pues abandonar todos los terrenos. Abandonarlo todo, porque mi finca se está de aquí arriba. ¿Veis? Esto de aquí, todo eso ahí es la finca. Mira cómo está todo. Mira cómo está todo seco. Todo seco, pero bueno, yo soy cabezón y al final lo haré yo para que se vea el verde, porque eso yo no lo quiero ver así. Eso algún día estará todo bien verde hasta que mi cuerpo aguante, chavales. Y lo vais a ver vosotros. Lo vais a ver vosotros. Tenemos aquí un problema de agua. Lo más importante, si no tenemos agua y encima no llueve, que luego viene el demonio del cielo y nos quita la lluvia, chavales. Ay, señor. Es lo que hay. Pasa que aquí la gente se ha callado mucho, no habla, porque yo digo que nosotros hemos estado comprando pintura en un pueblo, y siempre lo digo yo, pues a ver, lo digo ya, es que ya lo digo ya para ver si, lo digo aposta ya para ver si lo saben o no lo saben. A ver que voy a un pueblo y pasa, siempre salgo el mismo tema, digo, es que a ver, no va a llover, sale tal,
Siempre lo saco y me dicen siempre lo mismo, lo que nosotros pensamos, pero pasa que la gente allá no dice nada. Y así estamos nosotros, aquí con esta sequía, que ahora como no llueve, ahora nos quitarán el tiempo de regado. Aunque yo tenga cuatro árboles, y a lo mejor yo no tengo cultivo, ni tengo cultivo para vender ni nada, pero la gente que tenga cultivo, que a las 8 de la tarde le corten el riego, porque hay restricciones de sequía, es que tiene cojones la cosa, chavales. Tiene cojones la cosa. Así que nada, mira, ahí está mi mujer ahí. ¿Qué foto tienes? Ahí está mi mujer ahí. Mira, tiene una foto. Mira qué foto tiene mi mujer ahí. Ahí tiene una fotaza ahí mi mujer que flipáis. Así que nada, chavales, quería deciros eso, no vamos a ir arriba porque aquí hace mucha calor. Y encima como estamos aquí como de efecto embudo, el aire viene caliente y ya os digo que ahora mismo están los bichejos esos picándonos y que no vamos a ir a comer porque ya es la hora de comer. Y quería deciros estas cosas. No os penséis que me estoy acostumbrando los domingos a hacer faena, lo que pasa que estamos saliendo así, estamos siguiendo con el suelo, ya tenemos casi la mitad del suelo ya hecho. A ver si esta tarde podemos darle un empujoncito más. No lo quiero enseñar, os dije que lo iba a enseñar porque me hacía ilusión, pero ya no quiero aburriros porque es que es siempre lo mismo. Hacer hormigón. Os dije que lo iba a hacer para vosotros, pero bueno. Ya lo veréis ya terminado y así ya así no os aburro con lo mismo, chavales. Bueno, pues nada, lo dicho, nos vamos a ir para arriba a comer y ya os he explicado también, así también veis por la zona donde yo vivo y veis los problemas que yo también tengo, que no solo, que todo el mundo tiene problemas, chavales. Todo el mundo hay problemas y siempre salimos. Siempre hay que salir, es que no queda otra. No queda otra, chavales, como si a lo mejor algún día me tenga que ir a por agua a la fuente, que yo tengo una fuente pero tardo media hora, ¿sabes? Me tengo que llenar los bidones media hora o una hora. A un pueblo de esos de montaña, ya os digo, media hora, 45 o 50 minutos, porque son como carreteras de estas de montaña y tardan más. Yo le pongo 50 minutos siempre, una hora. Y ya está, chavales. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Venga, chavales, paséis buen día. Hasta luego. Que la gente alicantina que apruebe el trasvase del Ebro, que va a venir muy bien, vamos a tener agua natural, vamos a tener agua aquí para los cultivos y vamos a tener gente con más ganas de plantar cosas y mantener un poco todo esto. Chavales, la gente alicantina que apoya el trasvase del Ebro y que no por culpa de 4 o 5 no tengamos las cosas como las tenemos, chavales. Hacerme caso, correr este vídeo mucho, compartirlo mucho y que la gente alicantina apoye el trasvase del Ebro. Venga, chavales, a pasar buen día, hasta luego. ¡Toma! ¡No me mates ahí!